Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11 desde el verso 1 hasta el 14 que habla sobre los dos testigos. Para iniciar este estudio les invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos permites por este medio estudiar tu palabra. Te imploramos que tu verdad haga impresión en cada corazón, en cada mente, que pueda producir frutos de fidelidad, de obediencia. Suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados. Te rogamos que nos ayudes a prepararnos para tu pronta venida, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos visto en la lección anterior sobre la séptima trompeta, que es desde el versículo 15 al 19, que el séptimo ángel empezaba a tocar la trompeta anunciando el inicio de la ministración de Cristo en el lugar santísimo. Ninguna de las otras trompetas señalaba tiempos, pero la séptima trompeta, que es el tercer ay, el Señor puso, como lo vimos en el estudio anterior, el capítulo 10 para darnos cuenta que había un librito abierto que inicialmente estuvo sellado, el libro de Daniel, con respecto a las 2300 tardes y mañanas. En Apocalipsis 10 vimos la apertura del libro y a través del cálculo profético llegamos a 1844, época en que el séptimo ángel empezó a tocar la trompeta. Una preciosa época en la cual el Señor está purificando el santuario allá en el cielo, pero haciendo también una purificación del corazón aquí en la tierra, extirpando el pecado de cada creyente, haciendo que ese hombre brille más que el oro de Ofir. En esta oportunidad vamos entonces a revisar el capítulo 11 desde el verso 1 hasta el verso 14, porque el Señor nos pone también este capítulo para que podamos entender que la profecía de Daniel iba a desarrollarse en el tiempo del fin. Y precisamente este capítulo nos va a dar los eventos sociales que ocurrían al inicio del tiempo del fin. Vamos a ver el verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. A Juan se le da una caña de medir y el Señor le pide que vaya al templo celestial y mida las cosas santas, las cosas puras, que mida el altar precioso y que mida a los adoradores, a los ángeles, a los querubines, a los serafines. El Señor le pide a Juan que mida el templo en el cielo. Su iglesia acá en la tierra debe ser semejante a la del cielo. Un ángel del cielo va a venir a esta tierra también para con una caña de medir pueda apreciar el carácter de su iglesia y el carácter de los adoradores de cada uno de los creyentes. Concluimos entonces que esa caña de medir, que mide el carácter de la iglesia, el poder de la iglesia, expresado en su vida de obediencia, esa caña de medir es la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Por medio de ella se mide el carácter de cada uno de los creyentes. En el verso 12 dice lo siguiente: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras, porque ha sido entregado
a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Había un tiempo entonces que a Juan se le decía que no había que medir a los adoradores, porque si se los medía, iban a tener un incumplimiento, no podían alcanzar la medida de esa caña. Había algo que les faltaba. El Señor dice, no lo midas por un espacio de 42 meses. Este periodo de tiempo, si lo convertimos a días, 1260 días, y en términos proféticos, como hemos estudiado, son 1260 años. Entonces, Juan está mirando el largo periodo de dominio papal. En ese extenso periodo donde reinaba la superstición, donde reinaban las tinieblas, la iniquidad, y se había ocultado las sagradas escrituras, se le dice a Juan que no mida, porque en ese tiempo el cuarto mandamiento de la ley de Dios estaba oculto de los adoradores. Para ellos no era prueba de fe, porque no lo conocían. Ha habido en la Edad Media hombres de la Iglesia de Dios que han muerto en la esperanza, que no guardaron el día sábado, el día del Señor, pero confiaron en Cristo Jesús como su amado Salvador. No podía ser para ellos una prueba de fe, porque las Sagradas Escrituras, la ley de Dios del cuarto mandamiento estaba oculto. Aun cuando a lo largo de esa historia hubieron hombres que sí tuvieron esta luz. Sin embargo, a Juan se le dice, no midas con la caña de medir, porque si lo mides, posiblemente alguien no alcance toda la estatura de esa caña, toda la medida de esa caña. Pero después de 1844, cuando el Señor pasó al lugar santísimo, se abrió la puerta del lugar santísimo, se mira ahí el arca del pacto y la ley de Dios, y el sábado, desde 1844 para adelante, el sábado y la ley de Dios se transforma en una prueba de toque. La vara de medir será puesta a cada adorador. No puede un creyente acercarse a Cristo y querer obtener la salvación en desobediencia a los 10 mandamientos. Toda la caña de medir está puesta por el ángel midiendo a cada creyente. El sábado es hoy una prueba de fe. Miren lo que dice el verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por ese periodo. Miren, 1260 días vestidos de cilicio. Los 2 testigos, los que testifican acerca de Cristo Jesús, aquellos que expresan la palabra de Dios, son las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y estuvieron ellos, dice, vestidos de cilicio, ocultos del conocimiento de la gente. El sistema popular, el sistema papal en aquel entonces prohibía la lectura de las Escrituras. Y la traducción que se tenía originalmente estaba solo en latín, de manera que el pueblo común no podía leer las Escrituras en su idioma natal. Pasarían 1260 días vestidos de cilicio, ocultos. Y en el verso 4 nos aclara, miren, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Acerca de estos 2 olivos y los 2 testigos, vamos a mirar una linda escritura que está en Zacarías, capítulo 4. Desde el 2 en adelante, vamos a mirar esto. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro. Sin duda se refiere a
al candelabro de 7 brazos que se ve en el lugar santo. He aquí un candelabro de oro con un depósito encima. Y este candelabro dice 7 lámparas. Y encima del candelabro 7 tubos que se conectan para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. El profeta Zacarías mira a los 2 olivos y en el medio de ellos al candelabro de 7 brazos, encendidos cada uno de ellos, y unos tubos que se conectan a un depósito sobre el candelabro, y el candelabro se nutre del aceite áureo que le proveen los 2 olivos. Los olivos producen un riquísimo aceite y ese aceite sirve para el encendido de las lámparas. Como ustedes ven, el candelabro de 7 brazos, habíamos estudiado ya en Apocalipsis capítulo 3, que es un símbolo hermoso de la iglesia. Y la iglesia puede iluminar solamente por el aceite del Espíritu que es vertido a la iglesia para que ilumine al mundo, es el combustible de la iglesia. Y la iglesia toma el aceite de los 2 olivos que vierten a un depósito. Los 2 olivos sin duda son las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del cual el Espíritu Santo impresiona a los corazones, impresiona a la iglesia por la palabra de Dios, y así la palabra de Dios es presentada al mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. El Antiguo Testamento testifica de Cristo Jesús. Nos habla del Mesías que iba a venir. Y el Nuevo Testamento testifica de que el Mesías ya vino y regresará por segunda vez. Regresemos al libro de Apocalipsis. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Sin duda se refiere esto a una ocasión cuando el profeta Elías hizo frente a un rey. Este rey había enfermado, había caído de una ventana y estaba por morir, y mandó a consultar a Baal-Zebú si es que viviría o moriría. Y el profeta Elías le hizo frente a los mensajeros del rey y le dice: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vaya a consultar a Baal-Zebú? Y vinieron los mensajeros y le dijeron este mensaje, y el rey se dio cuenta que se refería a Elías Tisbita. Y cuando el rey mandó a que le trajeran a Elías, un grupo de soldados con 50 hombres fueron a tomarle a Elías, y Elías dijo: si soy yo siervo de Dios, pues que descienda fuego del cielo y los consuma. Y así sucedió. Sin duda se refiere este verso a cómo la palabra de Dios advierte a todos aquellos desobedientes que fuego será derramado del cielo a la tierra. Hay otros ejemplos en que ciudades como Sodoma y Gomorra también fueron consumidos por el fuego. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto también está ligado con el profeta Elías cuando hizo frente a los profetas de Baal. Y por la iniquidad que había en Israel, Elías le advirtió al rey que no llovería por espacio de 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Sin duda se está refiriendo a la época de Egipto, cuando el Señor castigó a Egipto con las plagas para que dé liberación a Israel. Pero también se refiere a las últimas plagas que serán derramadas en este mundo, cuando el pueblo de Dios esté por ser liberado y ser llevado a la Canaán celestial. Estos largos 1260 años en que las Sagradas Escrituras, que testifican, como vemos, todo el poder que tienen las Sagradas Escrituras,
nos advierten del fuego, nos advierten de que puede convertirse el agua en sangre y nos advierten de las plagas. Ese largo periodo en que las Sagradas Escrituras estuvieron ocultas, como dijimos, 1260 años, que se inicia en el 538 de nuestra era y nos lleva a 1798, en donde el poder papal perdió prácticamente su dominio. El poder perseguidor fue puesto a un lado. Recibió el papado una herida de muerte. Pero como vamos a ver más adelante en Apocalipsis, se visualiza que esa herida va a ser restaurada. Las Sagradas Escrituras nos están mostrando entonces el inicio del tiempo del fin. La caída del papado en 1798 marcó el inicio del tiempo del fin. Y luego de 1798 se podría desellar el libro de Daniel. Así fue como se levantaron muchos hombres en Norteamérica, en Europa, en Inglaterra, en África, en Sudamérica, que esperaban a Cristo Jesús para 1844. Pero la venida de Cristo, como dijimos ya en otro estudio, no fue acá a la tierra, sino fue la venida hacia el Padre al lugar santísimo. Verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos estaban vestidos de cilicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. El sistema papal que había perseguido a la iglesia, que había ocultado las Sagradas Escrituras, que había vestido con sacos de cilicio a los dos testigos, había perdido ya su poder, su dominio. Otro poder se levantaría entonces. Otro poder descrito como que sube del abismo y que haría guerra contra las Sagradas Escrituras y los vencería y los mataría. Ese poder es el ateísmo. El mundo pasó de un extremo al otro, de la superstición, de las tinieblas, de la apostasía, del papado, por 1260 años pasó al otro extremo, al ateísmo, a negar la existencia de Dios. Y el ateísmo haría guerra contra los testigos, contra la Biblia, y dice que habría un tiempo en donde los mataría y los vencería. Y sus cadáveres, la guerra que haría este poder, estarían en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí habla de una gran ciudad, en donde los cadáveres del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento estuvieron ahí a exposición, de los encumbrados, de los reyes. La caída del papado se dio por la Revolución Francesa. Pero precisamente la Revolución Francesa, que puso fin al poder papal, la Revolución Francesa también levantó este poder que subía del abismo, que se encargaría de continuar la persecución con los dos testigos, es la ciudad de Francia. La grande ciudad se refiere a Francia. Y se dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque precisamente en Francia cumple las dos características de Sodoma, por la licencia, por la lujuria que se desató en ese país, y cumple las características de Egipto por la incredulidad, como la de Faraón. Dos características que se cumplen en Francia, la incredulidad y la licencia, donde también dice nuestro Señor fue crucificado. Francia, a través de la Revolución, hizo una gran persecución también con muchos del pueblo de Dios. Y en la persecución que hizo a ellos, a las Sagradas Escrituras y la muerte a muchos de la Iglesia de Dios, en ese sentido también persiguieron a Cristo Jesús. En el verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados.
El 10 de noviembre de 1793, en la época de la Revolución Francesa, la Asamblea Legislativa, aquella que estaba conformada por los grandes hombres de la libertad, aquellos hombres que habían puesto fin al papado, a los prelados, y que habían puesto fin a la monarquía de los reyes, finalmente estos hombres ilustrados, que el mundo los reconocía así, se atrevieron a decretar por medio de una ley que Dios no existe, y le hicieron la guerra a las Sagradas Escrituras. Toda Biblia, todo escrito inspirado, era arrojado a las llamas del fuego. Y en lugar de Dios, entronizaron a otro Dios, según los revolucionarios, a la razón. Estos 3 días y medio precisamente se van hasta el 17 de junio de 1797, donde la misma Asamblea Legislativa quitó este decreto. Se dieron cuenta que no podían legislar con respecto a temas religiosos. La Asamblea Legislativa había también, dentro del año, le cambió los nombres a los meses para que los religiosos perdiesen el conocimiento de las fiestas religiosas. Y dentro del mes también cambió el conteo de la semana. El mes de 30 días los dividió en 3 semanas de 10 días. Y con eso, claro, procurando que la gente se olvide del día del descanso, el día del Señor. No querían saber en ese tiempo nada que tenga que ver con el papado que levantó el día domingo, pero tampoco querían nada que ver con el día del Señor, el 7º día de reposo, el día verdadero. Miremos el siguiente verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Para la gente de Francia y para muchos pueblos en el mundo, esto fue de gran regocijo, porque se quitaban todas las restricciones que el Señor había puesto porque nos ama. Por ejemplo, la institución del matrimonio fue echada a un lado. La gente podía casarse o divorciarse sin ningún problema. La institución del matrimonio se vino abajo. Y lo que sucedió en Francia es pues que la licencia, el amor fuera del matrimonio, se institucionalizó. Y todos los otros mandamientos que pone fin al corazón carnal de un hombre fueron puestos a un lado. Pero en el verso 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Después de los 3 años y medio, porque otra vez estamos hablando de día y año, y estamos en 1793, de manera que es muy aplicable la ecuación de día por año. El tiempo profético no sería más, dijimos, desde 1844 para adelante no hay más tiempo profético, pero aquí aplica muy bien. Después de los 3 años y medio, en 1797, con la quitada del decreto, los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, recobrarían el lugar que le corresponde. El Espíritu de Dios sería puesto en ellos y muchos hombres los llevarían hacia adelante. En 1804 nomás se fundó la Sociedad Bíblica Británica, una sociedad encargada de publicar la Biblia en la mayor cantidad de idiomas que sea posible. En 1816 se formó la Sociedad Bíblica Americana y ya para ese entonces la Biblia se traducía en 50 idiomas. Pero estas sociedades bíblicas, después de 100 años de vida, en 1910, pudieron decir
que se habían repartido 220 millones de ejemplares en el mundo y la Biblia estaba traducida a 400 distintos idiomas. Y ha seguido progresando. Ahora, en la actualidad, todo hombre tiene acceso a las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Hay solamente pocos lugares todavía donde las Escrituras no han llegado en su propio idioma natal. Pero confiamos que el Espíritu de Dios ayude para que las Sagradas Escrituras inunden la tierra. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Verso 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esta gran confusión, este terremoto y la muerte de muchos hombres, sin duda se refiere a la Revolución Francesa y al reinado del terror que imperó en esos años. A través de este capítulo nos ha llevado al tiempo del fin, a la caída del papado y al surgimiento de un poder que le haría guerra a las escrituras del ateísmo. Así es como el enemigo del pueblo de Dios ha utilizado diferentes instrumentos, diferentes naciones, diferentes poderes, como lo vamos a ver en los capítulos que siguen del libro de Apocalipsis. El verso 14 concluye diciendo: el segundo ay pasó. Aquí está donde se liga, ¿verdad?, la 6ª trompeta. Dice: el segundo ay pasó. El capítulo 10 y los primeros versos del 11 están ligados a la 7ª trompeta. Dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay nos habla del toque de la 7ª trompeta, el inicio de la administración de Cristo en el lugar santísimo. Les invito para que en el próximo estudio iniciemos el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Muchas gracias.